En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio del libro de Romanos. En el capítulo 8, verso 28 en adelante, el apóstol Pablo nos da un vislumbre, una especie de bosquejo del plan de salvación ideado o hecho por Dios desde una eternidad pasada a una eternidad futura. Ese es un plan que Dios hizo aún desde antes de la fundación del mundo. Nada del mundo material existía, no existía el universo como ahora lo observamos a través de los grandes telescopios, no existía la materia como la conocemos ahora. Las Sagradas Escrituras dicen que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vamos pues entonces a leer parte de este capítulo 8, versículo 8 en adelante. Previamente Pablo ha estado hablando del sufrimiento que hay en el mundo, de cómo la naturaleza misma fue sujeta a vanidad o a maldición a causa del pecado del ser humano, y de cómo también el ser humano, bajo maldición y en una condición caída, sufrimos. Y todo mundo, el ser humano, toda la creación misma, la naturaleza, gime a una, esperando la adopción, esperando la redención, la segunda venida de Jesucristo, cuando nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos para aquellos cristianos que aún están con vida, y también para la resurrección del cuerpo, para la glorificación del cuerpo, cuando Jesucristo resucite de entre los muertos a todos los que hemos creído en Él. Aún la naturaleza misma será librada de la corrupción, de la vanidad, porque Jesucristo viene a establecer un reino aquí en la tierra. La Biblia declara que es un reino milenario, donde el Señor va a ejercer autoridad sobre las naciones y cumplirá así las promesas dadas al pueblo de Israel. Promesas que fueron reiteradas, confirmadas por el ángel Gabriel cuando habló a María sobre el nacimiento virginal del Mesías que había de venir. Y en el verso 28, el apóstol Pablo dice que a causa de que Dios tiene soberanía y control sobre todas las cosas, y a causa de que Dios ideó este plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, todas las cosas ayudan a bien. Verso 28, capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o cooperan a bien, como dicen otras versiones. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios tiene un propósito. En realidad Dios es el Dios de los propósitos. No hace nada al azar, no hace nada por casualidad, porque dentro de lo que es Dios en cuanto a su naturaleza, Él es eterno y Él ha ideado todo lo que está pasando. Todo este plan maravilloso de salvación desde el principio hasta su culminación. Entonces, todas las experiencias de la vida,
las cataloguemos nosotros como experiencias buenas o experiencias malas. Experiencias placenteras o dolorosas, sean pruebas, sean enfermedades, sean persecuciones, sean inconvenientes e imprevistos para el ser humano, todas estas cosas cooperan, ayudan para bien, para que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia y en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Frente a este plan, a esta cadena que el Señor establece en cuanto a su propósito de salvación, todos estos acontecimientos que parten desde la eternidad pasada y van hacia la eternidad futura, es una cadena. Algunos le llaman la cadena de oro de salvación de Dios. Y todo esto está aconteciendo y también la glorificación del cuerpo, la resurrección, va a acontecer en el futuro, pero como forma parte de un plan infalible de Dios, entonces el apóstol Pablo dice que a los que justificó, a estos también glorificó. Así que aquí tenemos el plan eterno de salvación de Dios para nosotros, para salvarnos. Según estas palabras, Dios, que es eterno y que no está sujeto de ninguna manera al tiempo, algunos teólogos dicen que lo mismo le es a Dios el pasado, el presente y el futuro, porque Dios no está sujeto, dominado o influenciado por el tiempo, por cuanto Él es eterno. Y entonces, allá en la eternidad pasada, el Señor nos conoció, Él nos amó, Él decidió salvarle a usted y a mí, nos escogió, nos eligió. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que Dios siempre está escogiendo y está eligiendo a grupos de personas o a personas, incluso a entidades nacionales como el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el concepto de que no es el ser humano a través de la historia bíblica quien ha elegido a Dios, sino que Dios es el que nos ha elegido, nos ha escogido, ha determinado desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos, apartándonos para Él. Por eso, en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que ustedes vayan y para que lleven fruto y para que el fruto que ustedes llevan permanezca. Esto ha sido una constante en toda la historia del cristianismo y en toda la historia de los tratos de Dios con los seres humanos. Es Dios quien escoge, es Dios quien busca al hombre, es Dios quien llama al ser humano. El hombre no tiene ningún mérito. No podemos escoger a Dios porque la Biblia declara que el hombre se encuentra muerto
en delitos y pecados, y su espíritu se encuentra inhabilitado para escoger las cosas divinas y las cosas de Dios. Esto lo declara el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Les dice que el hombre natural no puede conocer las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de entenderse, comprenderse y discernirse espiritualmente. Pero a causa de la condición caída del ser humano, el hombre no tiene la habilidad de entender, de comprender las cosas que competen a la salvación, al evangelio o a la sabiduría divina. Es por esta razón que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió a nosotros, a usted, hermano y hermana, y a mí, y a todos los que hemos creído en Cristo. No solamente nos escoge en el sentido de que determina que entremos en el plan de su salvación, sino que también nos ama, con afecto nos escogió, en amor nos escogió y nos predestinó en Jesucristo. Decidió amarnos y tener una relación íntima y personal con nosotros. Y decidió así el Señor incluirnos en el plan eterno de su salvación. Por eso dice que fuimos conocidos antes de que Dios formase las galaxias y el universo que está asombrando a los científicos, a los astrónomos en estos días. Aún antes de los tiempos, antes de que existiera el tiempo, antes de todas las cosas, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, en el propósito de Dios estaba usted y estábamos todos nosotros, los que ahora hemos creído en Cristo en determinado tiempo de nuestra historia y de nuestra vida. Entonces, a los que antes conoció, también, una vez que determinó conocernos, amarnos, elegirnos, entonces nos predestinó. Es decir, trazó un horizonte, un círculo sobre nosotros, predeterminó de antemano, determinó salvarnos para que nosotros fuésemos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es el punto más elevado de la salvación, porque no solamente nos salva de la condenación a causa de nuestros pecados, y no solamente nos libra de ese terrible lugar que la Biblia llama infierno, o que llama lago de fuego que arde con azufre. En realidad, el punto más importante, el clímax de la salvación, es que usted, hermano y hermana, y yo, seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para ello el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, desde el mismo momento en que creímos en Cristo y el Espíritu Santo nos dio vida regenerándonos, desde el momento mismo en que nosotros nacimos de lo alto, de arriba, por el Espíritu Santo. Desde ese mismo momento el Espíritu de Dios obra en nosotros, como dijo Pablo a los filipenses, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que fuimos conocidos desde la eternidad. No existíamos y ya para Dios sí existíamos. Estábamos en su corazón, en su mente, en su plan. Pablo dice que estábamos en su propósito y que nos eligió
nos eligió, nos conoció. Y no solamente eso, sino que nos predestinó. Dijo el Señor, voy a predestinar a Óscar Velázquez, ese es mi nombre. Y predestinó a cada uno de sus hijos, de los que hace años, desde el momento en que Cristo muere, resucita y manda a predicar el Evangelio, miles, millones de personas se han convertido a Cristo porque previamente en la eternidad fueron conocidos, elegidos y amados por Dios, y también fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para llegar a ser como Cristo es necesario que nosotros ejerzamos fe en Cristo y seamos salvos, que pasemos de muerte a vida y que no vengamos a condenación. Así que ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo implica también la redención, la justificación, el perdón de nuestros pecados y la habilidad que Dios nos da para tener fe en Él, para recibirle a Él, como dice Juan en su Evangelio, que Él vino a los suyos lo rechazaron, pero aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, es decir, recibir a Cristo, es lo mismo que creer en su nombre. Entonces nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la salvación no se gesta ni se realiza en el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio, sino aún mucho antes. Los profetas del Antiguo Testamento solían decir que ellos eran escogidos para ser profetas, para conocer a Dios, para ser heraldo de su palabra y de su voluntad. Ellos decían que eran escogidos desde el vientre de su madre. Pablo, que ahora tiene un conocimiento más profundo porque la revelación de las Escrituras es progresiva. Dios fue dando a los profetas y a los escritores de la Biblia revelación progresiva. Y en esa revelación Pablo dice que nosotros fuimos escogidos, amados, elegidos y predestinados, no solamente cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sino desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso. Lo podemos decir, tratar de explicarlo, pero son cosas que van más allá de nuestra capacidad del entendimiento. Si Dios es eterno, es lógico, es comprensible que en la eternidad nosotros hayamos estado en el plan de la salvación, en el plan eterno de la salvación, y que Dios nos eligió y que Dios nos predestinó. O sea, determinó de antemano nuestro destino. Eso implica que la salvación es de pura gracia, que nosotros los seres humanos solamente somos receptores de esa salvación otorgada por Dios por gracia. Es un favor inmerecido que Dios nos concede a nosotros. Por eso en todo el Nuevo Testamento, amados hermanos y hermanas, se dice que somos salvos por la gracia del Señor. Y la palabra gracia en cuanto a la salvación es el favor que nosotros no merecemos. Lo que merecemos, como ya Pablo lo ha planteado en esta misma epístola, es la muerte, porque las consecuencias, la paga miserable del pecado es la muerte.
Y cuando Pablo habla de la muerte, no solamente está hablando de la muerte física, sobre todo está hablando de la muerte espiritual, del hecho que el ser humano será excluido de la vida, de la comunión y de la gloria de Dios eternamente, separado y arrojado en un lugar que la Biblia llama lago de fuego que arde con azufre. Así que la muerte no significa dejar de existir. La muerte no es no existencia. La muerte es estar excluido de la gloria de Dios, de la comunión con Dios, en una cárcel eterna que es el lago de fuego que arde con azufre. Eso es lo que merecíamos, todos sin excepción. Pero Dios determinó conocernos y determinó predestinarnos desde antes de la fundación del mundo, para que a lo largo de nuestra historia cristiana fuésemos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo y que fuéramos llevados de gloria en gloria por una misma imagen, transformados, cambiados, santificados por el poder del Espíritu Santo, hasta que nosotros podamos adquirir las virtudes de Cristo, el carácter de Cristo que está expresado en las palabras de Pablo a los Gálatas, diciendo a los Gálatas que nosotros recibimos o desarrollamos el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la fe o fidelidad, la alegría, el gozo y también el dominio propio. Todas estas virtudes reflejan el carácter de Cristo. Por eso el plan de salvación es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito de la creación, o sea, el más preeminente de entre los hermanos. Así que, amado hermano, vamos a seguir hablando de estas cosas el día de mañana. Vamos a tratar de explicar de una manera más sencilla y clara lo que son estas cosas, estas doctrinas de la elección, de la predestinación y cómo se efectúa en la historia de la humanidad, principalmente en la historia nuestra, el llamamiento del Señor, el poderoso llamamiento para ser salvos, para que se cumpla el propósito eterno de ser conformados a la imagen de su Hijo. Dios le bendiga, Dios le guarde y constituyámonos en lectores y estudiosos de las Sagradas Escrituras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.